Argentina de Fútbol Talla Baja, es tesista de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, fue campeón de América en Lima, Perú, y de la Eurocopa de España en el año 2022, campeón del primer Mundial 2023 en Argentina y actual presidente del Centro de Estudiantes, agrupación Frente Estudiante. Martín tituló su charla Mi historia, mi pasión, mi victoria. Cómo el fútbol talla baja me enseñó a superar obstáculos. Le damos la bienvenida. Les presento a mi banquito. Mi banquito es mi fiel compañero de todos los días. Me acompaña a la hora de cocinar, me acompaña a la hora de sentarme a estudiar, porque a veces las sillas convencionales, a nosotros los talla bajas, nos cargan mucho las piernas. El banquito me ayuda a buscar algo de la alacena, me ayuda a buscar algo del estante. El banquito está prácticamente todo el día conmigo. Así como diariamente las personas de talla baja nos cuesta mucho ciertas actividades, a la hora de salir de la sociedad también, cuando vamos al servicio, al transporte público, cuando vamos al mercado y tenemos que buscar algo en la góndola, que es casi una odisea, atraparla, cuando vamos a comprarnos ropa, calzo 35 y le tengo que pedir que es el número para niños o para niñas, lo que queda. Y así un montón de circunstancias que se van imponiendo a nuestra vida, que se va haciendo complicado. En mi caso, a los 9 años, mis padres se fueron dando cuenta que yo no crecía a la par de mis compañeros. Se fueron dando cuenta que era el primero en la fila, en la escuela, y cuando había una foto estaba yo primero. Eso sigue pasando, pero no puede ser. Pero bueno, ciertas cuestiones que le fueron dando indicios a mis padres de que algo pasaba. Después, bueno, de muchos estudios, análisis, cuando tenía 9 años, me dieron ese diagnóstico, que no iba a crecer más. Tuve la posibilidad, ¿cierto?, de optar por un camino de tratamiento hormonal, pero decidí, junto a mi familia, poder afrontar esto, porque no había muchas complicaciones severas, pero no fue una tarea fácil. Lo discutimos, había cosas buenas, cosas malas, que con el tiempo me iba a ir dando cuenta. Y bueno, decidí, gracias al acompañamiento de mis padres, de mis amigos, de mis seres queridos, para que este proceso, porque también era un niño, lo pueda comprender, lo pueda entender, sea un poco menos duro. Por ahí, muchos de los que están acá se estarán preguntando qué es ser una persona talla baja. Rápidamente les voy a contar que es una alteración genética que hace que tengamos las extremidades más cortas, de que el 80% de toda la población talla baja es hijo de padres convencionales, así que cualquiera que está en esta sala el día de mañana puede tener un hijo o una hija con talla baja, así que me parece importante mencionar estos datos. Y tiene ciertas particularidades ser una persona talla baja. La principal, pero no la más importante, es nuestra estatura, que aproximadamente ronda por el 1,30 m. Pero bueno, después, en ese tiempo, cuando mis padres, por cuestiones laborales, pasaban mucho tiempo afuera de mi casa, yo era una persona muy inquieta, muy hiperactiva y quería hacer algo. Y a la vuelta de mi casa hay un playón de barrio común de IPROD, y ahí había una escuelita municipal, que fue mi primera casa en el deporte, donde empecé a hacer handball, hockey, lo que venía el profe y nos traía, sacaba esa mochila, cualquier cosa, si había un palo de hockey, jugaba. Ahí empecé a hacer deporte, empecé a ocupar mi cabeza en el deporte, encontré en el deporte, en esta escuelita municipal, un lugar de contención, donde empecé a ser compañero, donde empecé a forjar esa personalidad que tengo hoy, y que me sirvió por ahí inconscientemente a ir derrumbando barreras, y que lo sigo haciendo gracias al deporte. Después, como muchos niños en Argentina y en el mundo, tuve el sueño de ser futbolista. Eso no podía faltar. Era ver a mis compañeros, nos poníamos los botines y soñar con ser deportista. Bueno, realicé pruebas en diferentes partes de la provincia, venía en los clubes, nos sometíamos ahí a los exámenes
constante de competencia, porque es un momento de competencia, y había un común denominador en todas estas evoluciones. Martín, jugás bien, pero estamos buscando a alguien más alto. Martín, tenés ciertas habilidades con tus pies acá en la cancha, te vemos bien, pero estamos buscando a alguien que gane el aire, alguien que vaya a chocar. Y eso, bueno, las primeras veces no me dolía, lo seguía intentando, me levantaba con más ganas de entrenar y seguía, cuando había una prueba en Galopé, Capurí, cerca de Puerto Rico, iba, pero cuando se empezó a hacer repetitivo esto, me empecé a frustrar, me empecé a encerrar, volví a mi casa pichado, me decían, no, ¿qué estaba pasando? Las cosas no se estaban dando bien. Y bueno, la verdad que fue un momento complicado. Y fue ahí donde encontré el fútbol de salón, que no lo practicaba, hasta el momento practicaba el fútbol de campo, y me encontré con un espacio mucho más reducido, donde me sentía cómodo, donde no se notaba esa diferencia física con mis compañeros, o no tanta por lo menos. Y con este deporte pude participar también de muchos torneos juveniles, locales, provinciales, nacionales. Fui conociendo ciudades, diferentes provincias, esto toda la etapa de la adolescencia. Pero un día me pasó algo que me marcó y que fue increíble en uno de estos torneos nacionales en Corrientes Capital. Se acerca un árbitro que también es misionero y me dice, viene una persona enanita como vos y quiere tu celular. Sí, él te lo había dado, después me preguntó. Y bueno, terminamos, salimos tercero en esa competencia, volví a Puerto Rico. Y cuando miro mi celular un día había un montón de llamadas perdidas y decía Corrientes Capital. Bueno, como buen misionero desconfiado, dije, no, acá me van a hackear, acá algo raro hay. No la atendí, pasó 1 o 2 semanas. Ese número se ve que estaba encaprichado de que me quería llamar. La atendí el teléfono y era Facundo Rojas. Y Facundo Rojas es el creador del fútbol de talla baja, no solamente en Argentina, sino en el mundo, con esta lógica que viene a romper todos los estereotipos. Hasta el momento existía el fútbol de talla baja, pero como burla, pagaban una entrada para ir a reírse. Facu me comenta esto por celular, yo rápidamente le digo que sí, primero obviamente sacándome todas las dudas, me invita el día lunes a estar en Buenos Aires, eso era un viernes, era decidir ahí o capaz que pasaba el tren, y bueno, viajo a Buenos Aires, había un partido con Sport, que es con los periodistas de TIC Sport, y fue ahí donde empezó todo este camino en el deporte, en la selección de talla baja argentina, donde a partir de ese partido pude experimentar ir a chocar con personas de mi misma talla, poder saltar a cabecear y tener por lo menos la posibilidad de ganar, un montón de sensaciones que a partir de ese partido me marcaron. No solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Empecé a prestar atención a las historias de mis compañeros, que no eran historias muy felices, que eran historias crudas. Y cuando vuelvo a Argentina, a Misiones, digamos, después, me puse a pensar y a reflexionar mucho después de ese partido con TIC Sport. Primero no creía, no dimensionaba, pero pude ir volcando todo lo que me enseñó el deporte, esos valores que decía la liga anteriormente, como la disciplina, el esfuerzo, la dedicación. Después lo pude ir volcando a mi vida universitaria. Allá por el 2019 no tenía mucho horizonte en mi vida, si bien había terminado la secundaria, estaba vendiendo viajes para una empresa de turismo, había hecho varios cursos, un terciario, y mi novia, que está acá presente, en ese momento me invita, me dice, Martín, vamos a pasar a estudiar algo. Bueno, ahí googleamos diferentes ofertas académicas y nos decidimos por la licenciatura en Trabajo Social, sin leer mucho el plan de estudio, sin pensar mucho, vinimos donde llegué a la universidad, hice un clic en mi cabeza, me enseñó a ver la vida de otra manera, me fue dando herramientas, no sé si para potenciar en el deporte o en lo físico, pero sí para trabajar en pos de la discriminación, de los derechos humanos. Y ahí empecé a ver que con el fútbol era algo que me visibilizaba y que visibilizaba las problemáticas de mis compañeros. Y la facultad me empezó a dar herramientas técnicas, teóricas para poder aplicarlo. Y fue como un momento de explosión de conocimientos para mí, pero no fue una tarea sencilla. Dentro de la carrera universitaria he transitado muchísimos espacios como la investigación, actualmente también la inscripción, el deporte universitario, el SPAR, el PUMI,
un montón de espacios y siempre traté de vincular el deporte, la vida universitaria y también la participación política, porque es mi otra pasión. Y no es algo sencillo, es una planificación constante, mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, ponerle el cuerpo. Pero esto hay que resaltar los pilares fundamentales para que esto sea posible. Mi familia, incansablemente con lo económico, lo sentimental, y también resaltar a la universidad y a la facultad con las políticas de bienestar, con las políticas deportivas universitarias, como la doble carrera, que nos permite poder practicar deporte y al mismo tiempo seguir nuestra formación académica, no rechazar uno de los dos sueños, porque el deporte tiene una fecha de vencimiento y en cualquier momento hay que salir a trabajar, hay que formarse, hay que ocupar espacios, tomar decisión. Así que bueno, esa fue mi historia un poco en la vida universitaria. Y después, para contarles un poco acerca de mis logros personales y grupales, como bien lo contaba Seba al inicio, en el 2022 salimos campeón de la Copa América en Lima. Ese mismo año nos invitan a España a la primera Eurocopa, donde también salimos campeones. Y en el año 2023 se hace el primer Mundial de Fútbol Talla Baja, donde hay 16 países y Argentina sale campeón. Después, en un logro más personal, individual, estoy realizando ya la tesis de licenciatura en Trabajo Social, que es el objetivo más importante como futuro profesional. Y también, dentro de la vida universitaria, soy el actual presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Así que trato de hacer el equilibrio entre el deporte, la vida universitaria y la participación política. Me gustaría hacer una pequeña reflexión y hablarle a ese niño de 9 años, capaz desde su inocencia no dimensionaba todo lo que tenía que pasar o todas las barreras que tenía que derribar, pero lo único que le tengo que decir es gracias. Gracias por la valentía, por la fuerza, por las garras que le puso el día 1. Pudo de ahí aceptar y empezar a construir un futuro diferente. Para finalizar esta charla quiero dejarle una pequeña frase de una deportista olímpica, Simone Biles, que es muy famosa por los logros también y toda la vida de superación que llevó en el deporte, que dice que no podemos volver atrás y cambiar el inicio, pero sí aceptar y cambiar el final. Así que